Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa 2003 Libertador José de San Martín. Vamos a iniciar observando las siguientes imágenes. Son 5 imágenes y van a contestar las preguntas que les voy a realizar de forma oral. ¿Qué observas en estas imágenes? Son plantas, ¿no es cierto? Ahora te pregunto, ¿qué nombres reciben estas plantas? ¿Conoces alguna de ellas? ¿Conoces el nombre de alguna de estas plantas? ¿Crees tú que estas plantas nos curen de alguna enfermedad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué plantas medicinales has consumido en esta pandemia? Por la pandemia del COVID que vivimos actualmente, muchos de nosotros, muchas familias consumen plantas medicinales, plantas naturales. ¿Alguna has consumido? ¿Alguna que te recuerdes? Ahora te pregunto algo que ya hemos aprendido desde primer grado. ¿Qué partes tiene una planta? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el fruto. Dime otra parte de la planta. ¿Qué planta será la imagen del número 5? Esta planta de acá. ¿Qué planta será? Ahora te pregunto qué planta será la de la imagen 2 y de la imagen 3. ¿Las conocen? Muy bien. Después de haber realizado las respuestas de forma oral, vamos a leer el propósito de la sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar 2 áreas. El propósito es: los estudiantes comprenderán y valorarán la importancia de las características que tienen las plantas medicinales de uso tradicional, ya que cada planta tiene una característica distinta a la otra, para que puedan ser empleados en estrategias de cálculo del doble y el triple que se puedan cuantificar en las plantas, porque las plantas tienen partes que nosotros podemos contarlas, cuantificación, el conteo, como para realizar el doble y el triple en esta ocasión. Nosotros ya conocemos el doble y el triple de un número, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar con el área de ciencia. Lee el siguiente caso de la niña Alicia. Como Alicia se sentía enferma, asistió a la posta de salud. El médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa y le contó a su familia, ellos opinaron lo siguiente. La primera opinión la dio Juan. Juan dice: los medicamentos pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daños a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que son naturales. Yo compro estas plantas en el mercado. El vendedor me dice qué parte de la planta debo consumir y cómo prepararla. Además, los medicamentos son muy costosos. Entonces vemos que Juan se va por la opinión de tomar plantas medicinales. Tenemos una segunda opinión que es de Ofelia. Ofelia nos dice: no confíe en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que estas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También algunas personas que venden plantas dicen que curan, pero no es cierto. Entonces Ofelia se va en contra de lo que son las plantas medicinales, ya que no hay algo científico que los avale como tal. Es por eso que ella confía más en las medicinas. Vemos que en esta familia existen opiniones distintas. La de Juan, que está a favor de las plantas medicinales, y Ofelia, que va en contra de las plantas medicinales, ya que no hay un respaldo científico. Ya teniendo en cuenta ambas opiniones y el caso de Alicia, pues vamos a realizar esto en el cuaderno. Preguntas de investigación en tu cuaderno. ¿A quién debería hacer caso a Alicia? ¿A Juan u Ofelia? ¿A quién crees tú? ¿A Juan, que está a favor de las plantas medicinales de origen tradicional, o Ofelia, que está a favor de la medicina, ya que no confía en las plantas tradicionales? ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que hacerle caso a Juan o por qué tendría que hacerle caso a Ofelia? B. Para que Alicia tome una decisión frente a un problema, ¿será suficiente las opiniones de Juan y Ofelia? ¿Por qué? ¿Tú crees que para que Alicia se decida ver si realmente toma la medicina que le ha dado el médico o opta por las plantas medicinales,
¿Crees que es suficiente la opinión de sus dos familiares o debe acudir a otra opinión? ¿Y por qué? C. ¿Crees tú que Alicia necesitará buscar más información? ¿Por qué? Planificamos el plan de acción en tu cuaderno. Me pregunto. Ejemplo A. ¿Cómo ordenaré la información que voy encontrando? La respuesta, pues usaré dibujos para señalar lo que creo que es importante. ¿Y por qué lo haré? Para ayudar a organizar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mis respuestas. B. ¿Qué conozco sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Coloco mi respuesta a lo que conozco y para qué me servirá lo que conozco. C. ¿Qué haré con la nueva información que encuentre sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Coloco mi respuesta y el por qué voy a tener que conocer o tener mayor información. Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer y por qué lo debo hacer? Por ejemplo, si yo no comprendo algo, tengo que investigar, leer información por internet o por libros. ¿Por qué? Para poder quitarme la duda y despejar o poder conocer más sobre el tema. ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de lo que vaya leyendo? Tu respuesta y el por qué es importante recordar. De repente puedo hacer anotaciones. Ahora vamos a leer las características de las plantas. Estas son las características que todas las plantas poseen. Las plantas son seres vivos que producen sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los alimentos que produce la planta los usa para realizar sus actividades diarias, como crecer, respirar, reproducirse, repararse ante algún daño, entre otros. Las plantas guardan sus alimentos en la raíz, tallo, hojas, flores, fruto y semillas. Observen el dibujo las partes de una planta. Tenemos aquí una planta. Tenemos la raíz, tenemos el tallo que le da soporte, tenemos las hojas, tenemos la flor y el fruto que proporciona esa planta. Todas o casi todas las plantas tienen las mismas partes. Hay algunas plantas que de pronto no tienen flor, pero tienen fruto, pero todas sí deben tener raíz. El alimento de las plantas está compuesto de sustancias químicas. Además, las plantas producen otras sustancias químicas. Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la ropa, tu cuaderno, la manzana, el aire que te rodea están hechos de sustancias químicas. El aire, por ejemplo, es oxígeno y el oxígeno es parte de una sustancia química. La contaminación también que respiramos también es el CO2. El agua también es un producto químico, es que es H2O, que tiene 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. Entonces, todo a nuestro alrededor tiene sustancias químicas, pero algunas que son benéficas y hay unas que no son benéficas para nuestro cuerpo humano y que nos puede hacer un daño. C. Cuando se utilizan adecuadamente, muchas sustancias químicas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de los seres vivos. Sin embargo, si estas no se usan adecuadamente, pueden afectar negativamente a la salud y al ambiente. D. El Seguro Social del Perú, Salud, señala que algunos medicamentos, pastillas, jarabes, etc., que se utilizan para el tratamiento de diversas enfermedades están elaborados de sustancias químicas que se encuentran en algunas plantas. Vamos con la siguiente PPT. Conocemos algunas plantas medicinales. Vamos a conocer a la sangre de grado. Su nombre común es sangre de grado. El nombre científico es Croto lechieri. Uso. Las investigaciones científicas han demostrado que esta planta tiene una sustancia química que ayuda a cicatrizar las heridas. Este es sangre de grado. Sí, tiene un líquido que ayuda a cicatrizar y a que estas heridas se cierren. La uña de gato, ¿qué es esta? Que no es la uña de mi gatito, sino que es el nombre que recibe esta planta. Nombre común, uña de gato. Nombre científico, Uncaria tomentosa. Uso. Las investigaciones médicas han encontrado que esta planta posee una sustancia química que es útil para curar la inflamación de los huesos. Se recomienda
El Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud, el CENSI, y el Seguro Social del Perú, ESalud, promueven que los pacientes usen plantas medicinales de uso tradicional y la medicina convencional, pastillas, jarabes, entre otros, de forma integrada, es decir, que deben consumir ambos. Es decir, es recomendable usar ambos tipos de medicamentos bajo la supervisión médica. Existen datos científicos sobre su seguridad y eficacia. De esta manera, las personas pueden cuidar mejor su salud. Quiere decir que sí podemos tomar ambas medicinas, la tradicional y también las medicinas convencionales como las pastillas, jarabes, los remedios que nos dan en la farmacia, ¿no? Pero siempre con guía de un médico. No es que solamente tome lo tradicional o que solamente tome las pastillas. Tiene que ser algo de los dos, una combinación. Tenemos ahora el achiote, nombre común achiote, onoto, anato, urucú, con esos nombres se le conoce. Nombre científico, Vixa orellana. Uso, tiene una sustancia química que se usa como condimento en la preparación de diferentes comidas. En la medicina, posee una sustancia química que previene la inflamación en el cuerpo. Alerta, posee sustancias químicas que pueden generar problemas a las personas que sufren de diabetes. El árbol de la quina. Pertenece al género Cinchona. 19 de las 24 especies de árbol de quina crecen en el Perú. La quina llega a medir 24 metros de alto. Su tronco tiene un diámetro de 60 centímetros. El árbol de la quina tiene un componente muy solicitado en el mercado llamado quinina, el cual se extrae de la corteza. Se utiliza para la elaboración del amargo de angostura y del agua tónica. La corteza de la quina se emplea en una serie de preparaciones medicinales. Combate la malaria y disminuye cuadros de fiebre. Forma parte de nuestro escudo nacional, como lo podemos ver acá. ¿Su hábitat cuál es? Bosque de neblina. Este árbol crece en los bosques de neblina que se ubican entre los 800 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar y se caracterizan por su alta concentración de humedad y niebla. Entonces, este es el lugar en el que principalmente vamos a encontrar el árbol de la quina. Recuerda, si no se investigan las sustancias químicas que posee una planta, esta no se puede utilizar para tratar una enfermedad. Muchas plantas poseen sustancias químicas tóxicas o venenosas que pueden causar daño al cuerpo humano. Un médico especializado debe recetar el uso complementario o integrado de plantas medicinales y medicamentos convencionales, indicando cómo debemos consumirlo. Entonces, nosotros si queremos consumir medicamento y las medicinas tradicionales podemos hacerlo con la indicación de un médico. Las medicinas, sobre todo las pastillas y jarabes, no podemos recetarnos nosotros mismos, no podemos autorrecetarnos. Tiene que ser siempre la receta por un médico y lo que le funcionó a tu vecino no necesariamente te va a funcionar a ti, porque cada cuerpo es distinto, cada mal es distinto, cada persona es distinta. Vamos a responder oralmente a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el proceso donde la planta fabrica su propio alimento? ¿Recuerdan? Eso estaba en la información anterior, en donde conocíamos sobre las características de las plantas, que nos decía que ellas propician su propio alimento. ¿Y cómo se llamaba ese proceso? Muy bien. 2. ¿Quién recomienda el uso de plantas medicinales? En el texto que hemos leído también nos dice quién nos recomienda. 3. ¿Cómo se llama el árbol que está en el escudo nacional del Perú? Recuerda que en el escudo nacional del Perú están las 3 riquezas. La riqueza animal, que está en la vicuña, la riqueza mineral, que está en la cornucopia, y la riqueza vegetal, que está este árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol que libró de la malaria? 4. ¿Qué sustancia medicinal nos dará el árbol de la quina? ¿Recuerdan? Quina nos daba laqui. Muy bien. Y 5. ¿Qué enfermedad cura una sustancia medicinal del árbol de la quina? Y como tareita van a realizar esto. Dibujan una planta medicinal
el nombre de la planta, su nombre científico y para qué nos va a servir. Muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo mañana.